Buenas noches, jóvenes. Qué bueno que están casi todos. Vamos a continuar la clase, la última parte de la residencia. Vamos a compartir. Bueno, antes de compartirlo, lo voy a pasar al grupo, la primera parte de la presentación. Ya, ahora sí, ya les pasé la presentación. Entonces, en base a eso, vamos a continuar la clase. Quedamos en el tema de cómputos métricos. Hasta aquí, antes de continuar de la parte del lado del contratista, todo lo que tienen que ver o tienen que tener cuidado a la hora de ver una obra, de construir una obra o de dirigir una obra, lo tienen claro, cuáles son los principales puntos que deben abordar, como tener un contrato, conocer su contrato, especificaciones, el presupuesto, los análisis de precio unitario. Y ahora vamos a ver el tema de los cómputos métricos, ¿ya? ¿Por qué hago hincapié en los cómputos métricos? Porque normalmente cuando les dan una licitación pública, le dan una planilla para que usted cotice con volúmenes establecidos, ¿ya? Si bien en la parte de licitaciones le proporcionan plano, normalmente uno no tiene el tiempo como para verificar ítem por ítem que los planos sean los correctos. Entonces, es muy, muy importante que al inicio de la obra revisen los cómputos métricos que tienen, ¿ya? Y si hay alguno que no esté conforme, puedan hacer las modificaciones respectivas, la representación respectiva, porque en los planos pueden aparecer incluso ítems que no están nombrados dentro de la lista de actividades. Hay un ítem en particular que es bastante común que no esté, y es, les decía yo, la carpeta pobre, que normalmente la toman como parte del piso, y ahí tienen que tener muchísimo cuidado en las especificaciones técnicas. Si, por ejemplo, en el plano aparece carpeta pobre, discretizada y encima piso, ¿ya? Y ustedes en la lista de ítem no ven carpeta pobre, tienen que leer bien su especificación si indica que el piso incluye la carpeta pobre, porque eso va a ser la diferencia en el tema de precio, ¿sí? Si, por ejemplo, el piso dice, usted construirá el piso y tendrá que colocar carpeta pobre inicialmente, entonces ustedes tienen que cotizar carpeta pobre más la colocación del piso. Los dos ítems en uno, ¿sí? Entonces es muy importante que vean, verifiquen los planos y verifiquen su especificación. Porque en el caso de que en la especificación del piso no aparezca que ustedes absorban la carpeta pobre, pero en los planos sí, y no hay en las actividades, entonces ustedes pueden solicitar la creación de ese ítem, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante ese paso, que cuando tengan una obra puedan revisar los cómputos métricos. Ahora, en la parte pública, normalmente a uno le dan los planos y uno saca sus propios cómputos métricos, ¿ya? Y los cómputos métricos
se refieren a un proceso técnico detallado utilizado en el ámbito de la construcción, donde se miden las cantidades. Y primero, ¿para qué nos sirven los cómputos métricos? Una, para saber dimensionar nuestro cronograma, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un cronograma, que esa parte ya la hemos visto, para dimensionar una actividad tenemos que saber cuánto volumen de hormigón vamos a vaciar, ¿sí? Entonces no es lo mismo que en un cómputo métrico aparezca 20 metros cúbicos de hormigón como 500 metros cúbicos de hormigón. Entonces tienen que, para eso es los cómputos. Luego, para poder saber que a partir de esa cantidad de hormigón necesitan comprar cemento, arena, fierro, si es hormigón armado, por supuesto. Y además nos indican en el tema de los cómputos métricos este detalle, nos indican las posiciones, cada cuánto se coloca estribo, de qué medida, porque normalmente cuando usted en las licitaciones cotiza fierro, y eso es muy común verlo, por decirle en los análisis de precio unitario, y creo que les voy a mostrar uno acá. Denme un segundito, por favor. Voy a ver si está acá. En este ítem simple, fíjense que acá en el precio unitario de este cordón simple lleva fierro, pero ustedes aquí no tienen el detalle de qué tipo de fierro, porque normalmente en los análisis de precio unitario se calcula el kilo o por tonelada, dependiendo de la cantidad, pero cuántos kilos le entra o por metro lineal, en este caso el cordón, y si fuera en el hormigón, creo que este no tiene fierro, este no tiene fierro. En el caso de las columnas también se calcula por kilo, las vigas por kilo. Entonces, aquí creo que tengo. No sé. No quiero el detalle. Me pidió. Acá no me entera. Ya. Aquí, por ejemplo, tengo yo de un puente. Y es lo que les digo. Aquí, por ejemplo, hay un hormigón para estribo. ¿Conocen los estribos de un puente? Entonces aquí se calcula por kilo. Aquí no dice cuántas barras de 12, cuántas barras de 10, cuántas barras de 8. Aquí se calcula la cantidad por kilo, ¿ya? Pero cuando ustedes ya van al detalle por plano, ya ustedes encuentran este detalle, ¿sí? Aquí hay estribo, aquí hay 4 fi de 3/4, 6 fi de media. Entonces, este detalle en los planos, claro que nos interesa
porque una vez nosotros hemos determinado esto, lo convertimos a kilo, es que venimos a nuestro precio unitario y colocamos la cuantía de cuánto entra. Aquí en este estribo es 80.5 kilos por metro cúbico. En este hormigón para cabezal de pilote, fíjense, la cuantía ya es 126, ya no es 80, porque entra más fierro. Aquí en este hormigón para pilote es 132 la cuantía. Entonces, hay dos formas de verla la cuantía. Una, que ustedes la determinen mediante el cálculo de barras del detalle de los fierros, o que en las especificaciones indique que usted calcula con 80 kilos, con 50 kilos para la zapata. Entonces esas son las maneras de calcular sus cuantías que necesita cada ítem, ¿ya? Entonces los cómputos métricos se realizan a partir de la lectura de interpretación de planos técnicos y especificaciones. Cada elemento del proyecto, muros, columnas, se mide y se cuantifica en unidades como metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, entre otros. Ya hay establecido medidas estándar para cada tipo de elemento. O sea, difícilmente, salvo un error, digamos, ustedes van a ver que un muro de ladrillo lo pongan por metro cúbico. Quizás por metro lineal cuando tenga una altura definida de 60 centímetros, 40 centímetros, que sea una mediana pared, digamos, ¿no? Normalmente el muro de ladrillo es por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Los hormigones son por metro cúbico, ¿ya? Entonces aquí se usan normas y estándares específicos, ya sean locales o internacionales, para que todo sea uniforme, ¿ya? Hay métodos manuales como tablas y fórmulas tradicionales y hay también software especializado, AutoCAD, Revit, Presto, Excel, avanzado, entre otros. He visto colegas hacer en Excel todo un manual de fórmulas para sacar sus cómputos métricos, ¿ya? Entonces, ¿qué se requiere con los cómputos métricos? Una creación de presupuestos detallados. Eso nos va a servir para el análisis de costos directos e indirectos de la obra y la optimización de recursos en obra. Entonces, para hacer los cómputos métricos, ¿qué necesitamos como primeros pasos? Conocer la especificación para identificar las descripciones de sus partidas y la interpretación en los planos, ¿ya? Interpretar la norma en cuanto a 3 aspectos fundamentales. La extensión del trabajo, o sea, qué actividad es, la unidad de medición y el criterio de medición. Y de ahí pueden establecer cómo lo van a medir. Obviamente utilizan el rayado de plano para saber cómo van a computar cada uno. O sea, los muros, por ejemplo, primera planta, segunda planta, las puertas del primer piso, segundo piso, si por ejemplo son aulas educativas, es diferente, bueno, siempre es diferente, si no las puertas de los baños con las puertas de las aulas. Entonces eso es lo que necesitan discretizar para ser un ordenado cómputo métrico, ¿ya? Es necesario que utilicen 2 cifras redondeadas. Hay una fórmula en Excel de redondeo para, o sea, en cómputos métricos, por ejemplo, que a usted le salga 80.53 kilos, es difícil de medir, ¿sí? Entonces váyanse a 2 decimales, 80.53, 4, 5, 6. Eso es porque están utilizando y arrastrando decimales. Y eso cuando multiplican por varios, miles, entonces esos decimales se arrastran y no causan precisión. Entonces eviten eso y redondeen a 2 cifras, ¿ya? Esto es algo importante y esto se los voy a explicar en el planito. Todo elemento que se cruce o se intercepte como nodos, paredes, vigas, columnas, se tomará en cuenta una sola vez. O sea, si usted mide la columna en forma vertical y se intercepta con una viga, entonces usted ahí asume cuál va a ser la que manda. La columna, entonces toma la medida de la columna y la viga ya la corta en el lugar de la columna, porque si no va a duplicar el cómputo métrico, ¿ya? Todo vacío o vano se descontará. Aquí era donde les decía que hay ya estandarizado las unidades de medida. Por ejemplo, para
tuberías, cables, marcos, pasamanos por metro lineal, encofrados, losas, techos, paredes, metro cuadrado, excavación, compacto, metro cúbico, piezas sanitarias, piezas, unidades de aires, equipos por unidad, transporte por metro cúbico, kilómetro, tonelada, kilómetro, asfalto y mezcla caliente por tonelada. ¿Ya? Aquí también seguimos deforestaciones, por ejemplo, por hectáreas o metros cuadrados, toma corriente por piezas, puntos de agua por punto y aceros por kilo. ¿Qué instrumentos son para medición? Las winchas, incluso las aplicaciones con celulares. ¿Ya? Pueden servir para hacer mediciones. Y los software AutoCAD, sí, Revit, como les digo, el mismo Excel. Entonces aquí hay un resumen de para qué sirven y cuál es el aspecto fundamental de los cómputos métricos, que es importante que lo estudien, lo vean, y se los he dicho antes, pero esto es un resumen de aquello. ¿Ya? Y aquí yo tengo un archivo en Excel para hacer una medición de este planito. Porque les digo, o sea, si ustedes van haciendo medición, por ejemplo, agarran este eje, agarran este eje, agarran este eje, todos los ejes en este sentido. Y después van por los ejes en este sentido, ¿sí? Porque si van a hacer de este sentido a este sentido, después se vienen así, se van a complicar. Así que por eso es bueno que tomen una línea de medición, sobre todo en el tema de vivienda, que en los muros donde más se complica, y para descontar el tema de los vanos, que es importante, ¿ya? Las planillas de cómputos métricos que normalmente se utilizan para tenerlas en una tabla Excel, tienen que tener unidad, largo, ancho, alto, área, peso, cantidad y el total. Entonces esto les sirve para todos los tipos de ítem, ya sea que se midan en metro cuadrado, metro cúbico o global por último. ¿Ya? En resumen, los cómputos métricos son una herramienta clave para el éxito de cualquier proyecto, ya que aseguran la planificación eficiente y control de gasto y la correcta ejecución del trabajo. Y vamos a hacer una pequeña tarea que la van a llevar el día lunes, así que por favor tomen atención. Como les digo, ya las diapositivas se las pasé, por tanto esto está en la última parte de las diapositivas, al final está esta caseta de vigilancia. Es así tal cual, es una caseta de vigilancia. Entonces yo les estoy pidiendo a ustedes que la vayan a construir, esta caseta. Entonces su tarea fundamental es, a partir de esta lámina, donde dice croquis de ubicación, esta lámina donde hay una fachada principal, fachada posterior, esta lámina siguiente, donde muestran algún detalle más, esta lámina, esa lámina, perdón, ya está ahí. Ustedes me elaboren una lista de ítems, no de insumo, lista de actividades, listas de ítems que necesitan para construir esa caseta. ¿Y cómo pueden ustedes verificar esa lista de ítems? En base, por ejemplo, a esto. Limpieza, instalación de faena, replanteo topográfico, las actividades previas, excavación, que aquí no las dice, pero para construir esto tienen que tener. Entonces, ¿qué es lo que requiero yo con eso? Para que ese día lunes lo analicemos, cómo a partir de los planos y la interpretación que tiene cada persona, puede hacer una lista de ítems, ¿ya? Se entiende la tarea para que me la lleven el lunes en una hoja, en Excel, a mano, lo más presentable posible, obviamente con su nombre, y ahí la vamos a discutir, ¿ya? Consulta, ingeniera. Buenas noches. Una consulta, ¿aquí tomamos en cuenta la mano de obra también o solamente el listado de materiales? No, por eso, escuche bien la instrucción. Listado de ítems, ¿ya? Cuando nosotros hemos pasado, y se los voy a hacer recuerdo, acá, el análisis de precio unitario, se lo voy a mostrar aquí.
Este es un análisis de precio unitario y mi actividad es esta. Hormigón armado para pilote. Esa es mi actividad y esta es la que yo requiero. Ese va a tener obviamente una lista de insumos, va a tener una mano de obra y va a tener un equipo y maquinaria. Yo no quiero este detalle de acá abajo, yo quiero este detalle. Donde en resumen, por ejemplo, si ustedes están haciendo el listado de ítems, van a tener una planilla de esta. El replanteo, la excavación, hormigón pobre, zapata. No tiene que ver con que me digan cemento, sino zapatas de hormigón si es que se requiere. Por eso es que tienen que revisar bien el plano, ¿ya? Y ver qué actividades son las que se necesitan en esta caseta. Fíjense que acá hay vengo corrediza. Esa es una actividad. La puerta es otra actividad. Entonces, ¿qué actividades más tienen acá? ¿Sí? Para que sepan diferenciar de actividades y esas van a tener sus insumos. Sus insumos son cemento, arena, ripio, madera, vidrio y todo lo demás. Entonces, si ustedes saben identificar las actividades, vamos por buen camino. Todo lo que hemos explicado hacia arriba se puede ir complementando, ¿ya? Por eso es que les pido que esa tarea la hagan para el día lunes y la vamos a discutir, ¿ya? Solamente Revisen, esto es un pequeño, ¿cómo dice? las actividades, ¿no? No las cantidades, o las cantidades también. Perdón, no lo escuché. Actividades, exactamente. No quiero insumos, no quiero costos. En lo posible, si a través de estos planos pueden determinar las cantidades, lo hacen. Si no, con la lista de actividades me conformo. Okay, ¿Ya? gracias. Ya. Entonces, esta es parte importante, ¿sí? Y la verdad que esto es una cosa muy sencillita, que es una caseta. Pero es parte de ser el residente de obra, poder revisar un plano, determinar qué tiene, qué no tiene, qué le falta, y a partir de ahí, digamos, ejecutar la obra, hacer las representaciones necesarias, si no tienen los detalles suficientes para que usted construya, ¿ya? Entonces, nosotros con esto vamos a terminar la primera parte, que es la parte de residencia de obra, que ya se las he compartido, y nos vamos a ir a la segunda parte, que ya es la supervisión en sí. ¿Tienen alguna duda al respecto? Antes de pasar a otra parte, que ya acá se ve más el tema administrativo de la supervisión, controles de calidad. Ya, vamos a la segunda parte. En muchas partes de este curso voy a hablar de ambas funciones para poder diferenciar la supervisión y fiscalización, ¿ya? No se olviden que desde el principio he dicho en el tema público, ¿ya? Se cumple, que aquí está mejor graficado, el tema de cómo se conforman estas tres entidades para hacer una obra, donde tenemos al contratante. La primera parte, esta parte no se las había mostrado, acá ya la corregí, pero esta misma figurita al principio, ¿ya? La fiscalización se comunica con la supervisión y la supervisión con la fiscalización y viceversa. Esta comunicación, fíjense que también puede ser al contratista, pero el contratista, y por eso está en estas líneas segmentadas, no es su canal directo de comunicación hacia la fiscalización. El contratista se debe comunicar con la supervisión. Ahora, cuando, por decirle, un tema netamente administrativo, y el fiscal le dice, señor contratista, por favor, su contrato, tráigame una fotocopia legalizada, entonces el contratista agarra y presenta una copia legalizada solicitando. Pero cuando ya es información netamente de obra,
quieren saber cómo va el porcentaje de avance, cómo va, si están cumpliendo con la calidad. Entonces, este señor fiscal se dirige a la supervisión. ¿Ya? Eso que quede, por favor, claro. Cómo va el orden de prelación y la comunicación entre tres entidades. Entonces, por eso es que en esta parte, esta segunda parte de las diapositivas, las voy a nombrar, pero para hacerle diferencia a ambos, qué hace uno y qué hace el otro. Normalmente yo las clases las divido, 2 clases de presidencia, 3 de supervisión y una de fiscalización. ¿Ya? Pero en estas 3 de supervisión, bastantes veces la voy a nombrar a la fiscalización. Entonces, ¿qué es la supervisión en sí? Es el conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad en obra, efectuado por una persona con experiencia y conocimientos en la materia, para asegurar que la obra se ejecute con calidad, costo y tiempo establecido en el contrato, en el expediente técnico y bajo la normativa vigente. Aquí cuando dice una persona, obviamente esto puede ser una empresa supervisora, ¿no? El supervisor es una persona que representa, es la persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de obra que realiza el contratista. Vuelvo acá, esto lo reitero bastante, ¿cuál es el objetivo del supervisor? Controlar tiempo, calidad y coste de la obra. Esos son sus 3 objetivos básicos, fundamentales de la supervisión. Controlar tiempo, calidad y coste de la obra. Este señor, si bien viabiliza las planillas del contratista, no es el que paga. El que paga es el fiscal, a través de su firma y la entidad, porque el fiscal es el representante del contratante. Entonces, la plata no está con el supervisor para pagarla al contratista. Sí viabiliza las planillas, ¿ya? Pero no es el que paga. Entonces, acá el supervisor trabaja de cerca con ingenieros, arquitectos, contratistas, operarios y otros trabajadores en la obra, ¿sí? Pero les dije al principio, por más que este señor supervisor tenga relación con ellos, mire, puede charlar, puede reír, tomarse una soda con los trabajadores, pero nunca pierdan de vista que no son sus trabajadores. Estos trabajadores son del contratista. Entonces, el supervisor como tal debe dirigirse al jefe de obra. Este es un principio fundamental para mantener el respeto en obra, ¿ya? Porque no crean los mismos trabajadores o los contratistas le toman el pulso, así como los ingenieros juniors que los hacen quitar o pagar derecho de piso, lo mismo hacen con los supervisores. Hay contratistas que son empíricos, tienen mucha experiencia, ellos saben mucho de construcción, evidentemente, entonces siempre dicen, ¿por qué este señor va a venir a darme órdenes a mí o clases a mí? Yo tantos años que construyo, él no va a saber. Entonces tengan mucho tacto para tratar con la gente del contratista. Eso déjenselo a su director de obra y ustedes limítense a darle las instrucciones por escrito, ¿ya? Para no tener problemas. Las funciones del supervisor de la construcción incluyen, entre otros, revisar planos y especificaciones del proyecto. En realidad, esta función también es del gerente de obra y le interesa más al gerente de obra que al supervisor. Y me explico, si el supervisor, digamos, ve algún error garrafal en la licitación, entonces es su deber fundamental hacerlo notar. Pero por decirle en el tema que yo les mencionaba de la carpeta de hormigón pobre, que el contratista no reclame y que haga la carpeta de hormigón pobre como dice el plano y que como no hay en la actividad lo haga, pero no la cobre. Al supervisor eso realmente no le va a interesar, digamos, que el contratista gane más plata. Su función es controlar de acuerdo a lo que está en los planos y en las especificaciones. Entonces ahí es importante que el contratista también haga su labor de revisión para verificar sus propios intereses en sentido de saber si están conforme a lo que presupuestó, si no hay algo que se le haya escapado por ahí o algo que esté bastante ambiguo, ¿ya? Entonces, el supervisor, dentro de sus funciones iniciales, y la vamos a ver, hay un informe inicial que presenta el supervisor y que debe presentar todas las veces en las entidades públicas,
¿ya? Donde, no como declaración jurada, pero sí con un informe, indica que él ha revisado los planos y especificaciones del proyecto. Esa es su función inicial, revisar los planos y especificaciones. O sea, no los puede haber revisado cuando estén a medio proyecto y él recién enterarse qué falta y qué no falta. Su función es al inicio, ¿ya? Coordina el trabajo con los subcontratistas y otros trabajadores. Coordina, pero no dirige. Eso es diferente. Él puede ir a verificar que lo estén haciendo, cómo lo están haciendo, pero no los dirige. Garantiza que el trabajo se realice de acuerdo a los planos y las especificaciones. Y verifica que la obra esté segura y limpia. Completa el proyecto, completar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto de su función. El tema de que esté segura y limpia. Cuando hay obras bastante grandes, ya piden un ingeniero de seguridad y medio ambiente, ¿ya? Y la función de él es verificar todo eso. Pero, como les digo, hay una ley ahorita que indica el tema de seguridad y medio ambiente. Entonces, los ingenieros civiles y los arquitectos estamos obligados a conocer esa ley y no ignorar ciertas cosas que ustedes ven, por ejemplo, a los trabajadores y contratistas de chinela, eh, sin casco, sin bota. O sea, su obligación de ustedes es decirle, señor contratista, que el personal no tiene las condiciones mínimas de seguridad para poder trabajar, ¿sí? Entonces, no pueden ignorar eso, ¿no? Porque es parte de la supervisión este tema, verificar que la obra esté segura y limpia. La supervisión se puede ejecutar en dos ámbitos, privado o público, ¿ya? En el sector privado, el propietario o propietarios determinan a su supervisor según sus necesidades. O sea, puede ser por invitación directa, mi primo conoce a un ingeniero, lo trae, yo conozco a mi vecino que es ingeniero, arquitecto, lo traigo, lo contrato, ¿sí? O se hace un contrato, y esto se formula por un contrato privado, o a través del sector público según las normas vigentes. Se puede llamar a licitación o dependiendo del monto, invitación directa, pero uno ya presenta papeles, compite con otras personas, presenta su oferta y también se hace con un contrato la formalización del mismo. En ambos, les aconsejo, si van a ser supervisores, que firmen un contrato, que establezcan cuáles son sus funciones, establezcan formas de pago igualmente como lo hace un contratista, para no tener inconvenientes. En el tema de las supervisiones actualmente con el Estado, la forma de cobro es en forma paralela a lo que el contratista ejecuta, ¿ya? Entonces, ¿a quién le interesa que avance también? Obviamente al supervisor, porque si, por ejemplo, a mí me dan una supervisión que cuesta 200.000 bolivianos, me dicen que es para 20 meses, 200.000 entre 20 son 10.000 por mes, yo calculo 10.000 por mes y listo, ¿no? Yo eso sé, eso es un presupuesto fijo. Pero otros le dicen, sí, son 200.000 bolivianos, son 20 meses, pero depende de lo que avance el contratista, le voy a pagar. Si el contratista avanzó el primer mes 5%, usted le pagan el 5% por los 200.000. Y así sucesivamente. Si el contratista se pasó más allá de los 20 meses, usted ya a partir de ahí, digamos, absorbe el gasto general porque no le aumentan a la supervisión el monto del contrato. Al contratista sí, pero a la supervisión no. Entonces es muy importante eso. ¿Y eso por qué lo hacen? Hace años, por ejemplo, en la medida que el contratista le aumentaban el 5% del contrato, la supervisión también aumentaba el 5%. Eso estaba autorizado. En muchas de las obras, eso causó una palabra más bonita que corrupción, causó que entre ambos que se modifiquen las obras, ¿sí? Causó una amistad entre la supervisión y el contratista para ponerse de acuerdo y ambos aumentaban el contrato. A partir de cierto momento, será pues hace unos 15 años, 20 años, ya cambiaron los contratos de supervisión, ¿sí?
usted lo contratan la supervisión por 20 meses y si el contratista se tarda más, a usted no le aumentan el plazo, pero no el monto, ¿sí? No le aumentan el monto. Así que obviamente la supervisión le va a interesar, mientras más rápido sale el contratista, más rápido cobra él. Mientras más se demore, más tiempo voy a estar yo de supervisor sin que cubra mis costos, mis gastos generales, ¿ya? Dentro de las legislaciones en Bolivia, normas y legislaciones, ¿qué tenemos? Normativas y códigos de construcción. Acá, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos el Código de Urbanismo, que lo ha lanzado a través del Colegio de Arquitectos con la alcaldía, donde ustedes pueden revisar eh, las normas ahí que tiene para la construcción en diferentes puntos de la ciudad, con diferentes retiros, con diferentes alturas, y una serie de normas que si bien no están en las especificaciones, pero por ejemplo, si ustedes van a construir una casa en el centro, están obligados a conocer esas normas de código, esos códigos de urbanismo, porque si no, obviamente va a venir una multa sobre ustedes, digamos, sobre el contratista y sobre la supervisión por contravenir las normas. Luego tenemos los de seguridad laboral, ¿ya? Que todas las obras deben cumplir con normativa de seguridad para evitar accidentes y el supervisor debe asegurar que los trabajadores usen equipos de protección y sigan procedimientos de seguridad. Entonces, sin ser ustedes ingenieros industriales, necesitan conocer sobre el tema de seguridad laboral. Y por último, las normas ambientales que implican una gestión adecuada de residuos, uso eficiente del agua, el manejo de la energía y prevención de la contaminación del sitio de la obra. Ustedes como supervisores y personas pensantes, si ven que el contratista está siendo indiscriminado, por ejemplo, de aceite en la obra, entonces ya eso saben que es dañino para el medio ambiente y pueden llamarle la atención por eso para que por favor se adecue al tema de las normas ambientales. Si ven que su obra está totalmente sucia, hay residuos por todos lados, estas cosas son las que tienen que ver el supervisor. Evidentemente son cosas que atañen al contratista, pero si no las está cumpliendo, es función del supervisor hacerlas. Luego tenemos la identificación de conflictos. De los materiales, problemas laborales, malentendidos con los contratistas. Entonces el supervisor debe ser capaz de reconocerlo rápidamente. ¿Y a qué se refiere? 6 de junio, que es hoy. El contratista en su cronograma dice que debería tener equipo en obra, tendría que tener material en obra y está especificado de acuerdo al cronograma, de acuerdo a su plan de trabajo. Y usted el 6 de junio a las 7 de la noche ve que el contratista no lo ha hecho. Entonces su función es ir al libro de órdenes y escribir: señor contratista, hasta la fecha usted no ha cumplido con esta situación. ¿Qué pasará si ustedes no lo escriben? La actividad no empieza. Entonces, ahí usted está aceptando que el contratista se está retrasando y usted no está tomando medidas como supervisor. Si usted no le hace notar eso. Verbalmente no sirve. En las obras servirá primero para decirle amablemente, pero a la hora de defenderse, a usted, por lo único que lo van a medir es dónde está escrito. No se olviden de esa palabra. ¿Dónde está escrito? ¿Qué cartas envió? ¿Dónde escribió en el libro de órdenes? ¿Qué le dijo usted para revertir esa situación? ¿Sí? El contratista puede decir: a mí el supervisor nunca me lo dijo, aunque usted se lo hubiera dicho todos los días, verbalmente. Pero si se lo escribió una sola vez, eso ya es suficiente defensa para el supervisor. Eso tómenlo muy, muy bien, ¿ya? Por eso le digo, no es que vayan y se llenen de cartas y escriban cada hora, pero que sean lo bastante coherentes para saber salvar cada situación. Fallo en los materiales. Todos los materiales, en realidad, establecen que deben
ser de calidad certificada, ¿sí? Por lo tanto, es obligación del contratista presentarle a la supervisión antes de meter un material el certificado de calidad. Es la obligación, pero muchos contratistas no lo hacen. Entonces traen el material, empiezan a construir y cuando usted como supervisor va y revisa, no es el material que estaba establecido ni estaba indicado. Pero ¿qué pasa? Ya el contratista va a decir, no, ya yo lo tengo colocado, no lo voy a sacar. Sí, pero usted no me presentó un certificado de calidad. Entonces es muy necesario que eso se coordine. Y para que eso no suceda y ustedes tengan la defensa necesaria, que aconsejo en el libro de órdenes, dentro de las primeras instrucciones, es que coloquen los materiales que ingresen a obra deberán tener certificado de calidad. Evidentemente vamos a hablar de materiales que son estructurales, incidentes en obra, que el precio es bastante fuerte de esos materiales, ¿ya? Para no tener problemas y no tener estos conflictos con el contratista. Porque el contratista que ya metió el material, por más que esté, que no sea el adecuado, no lo va a querer retirar. Por eso les decía, por más que no va a decir que ya lo compró, que ya pagó un anticipo, que ya se lo trajeron, cualquier cosa. Entonces, ustedes previamente, ¿ya? Escriban en el libro de orden del señor contratista, los materiales deberán ser presentados a la supervisión para su aprobación. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de los pisos, ¿sí? Conozco a supervisores que se van a las tiendas con el contratista y eligen el color. O sea, para mí ya eso es exagerado, ¿no? Aunque cumplan la calidad de la especificación. Colores se puede decir, quiero del color tanto, sí, es verdad, pero sobre todo la calidad. Los colores los exigen más por el tema, por ejemplo, en colegios, modos educativos y en hospitales, creo, ¿sí? Pero ese detalle debería estar en la especificación, en los planos, para evitarse los conflictos, ¿ya? Entonces, exijan siempre el control de calidad de los materiales, siempre, para no tener problemas. Porque contratista que ya colocó su material, mire, va a pelear como gato panza arriba y no va a querer retirar ese material, ¿ya? Si usted nunca dijo nada, peor todavía. Pero si usted lo advirtió, tiene toda la potestad para decirle, aquí yo se lo pedí. Usted no cumplió esta instrucción, por lo tanto, yo no puedo aceptarle esta parte del contrato, ¿ya? Eso es bastante importante que lo ponga. Negociación y solución de problemas. El supervisor debe tener la habilidad para mediar entre las partes involucradas y encontrar soluciones eficaces para superar obstáculos. Evidentemente, lo peor que uno puede hacer es pelearse con el contratista. No lleguemos a ese problema. ¿Y cómo yo evito de inicio ese problema? Por favor, denme un segundito. Ya, me a disculpar. Cualquier problema yo lo evito escribiéndolo previamente, poniendo en sobreaviso al contratista. Hay un dicho famoso que dice, guerra anunciada no mata soldados. ¿Lo han escuchado? Pues eso se cumple acá, ¿ya? Ustedes tienen que ser sumamente cautelosos para haber escrito todas las instrucciones antes de que el contratista haga por su cuenta las cosas. Recuerden, ya estamos en la clase de supervisión, ya hemos pasado la parte de contratista. Yo les dije en la clase de contratista, la empresa que va a construir no es una empresa que va a ser beneficiosa, ellos van a querer ganar plata. Está bien, y además es sano que ganen su utilidad, porque para eso están construyendo. Pero su utilidad la van a ganar siempre y cuando cumplan con la calidad de la obra y el tiempo de la obra, ¿sí? Entonces ustedes tienen que revisar esas cosas. No están para impedirles que ganen plata. El contratista que entra debe ganar plata, pero siempre va a querer ganar más plata. Eso créanmelo, estado de los dos lados. Entonces, no me está mirando el supervisor, no me ha revisado. Por decirle, les voy a dar un ejemplo. En una obra había
electrodo, si no me equivoco. Porque era una obra de estructura metálica. ¿Sí? Hay dos calidades de electrodo, 7013 y 65, no me acuerdo qué. Con ambos yo podía soldar, con ambos podía cumplir el objetivo. Sin embargo, la especificación establecía el electrodo más caro. ¿Sí? Entonces, el contratista trajo el electrodo más caro al inicio. La primera partida, estaba en las cajas, y después quiso meter el electrodo más barato. Por eso le digo, ambos cumplían. ¿Sí? Y en el tema de calidad, la otra, si le hacían un detalle más, si reforzaban, pasaba. Pero mi función como supervisor era asegurar que hubieran utilizado siempre el electrodo especificado. Entonces ahí viene un juego de gato y ratón con el contratista, de verificar que cada partida que llegue me presente el certificado de calidad, porque son bastante vivos los contratistas, bastante vivos, ¿ya? Entonces, si yo estoy del lado de la supervisión, me cuido de esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, puede venir cualquier rato mi fiscal de obra, hacer una verificación aleatoria y encontrar que yo no estoy haciendo mi trabajo como supervisor. Entonces, antes que eso suceda, pues hago mi trabajo. ¿Sí? Y previamente, para hacer mi trabajo, advierto en forma escrita al contratista de todos los cuidados que debo tener. Si quiere, le pongo la lista, usted para este ítem debe utilizar este tipo de electrodo, para las zapatas debe utilizar 300 kilos de cemento. Las especificaciones que a mí me interesa que se cumplan, las puedo escribir. Es más, durante la obra, el contratista me tendría que solicitar, autoríceme para vaciar hormigón. Entonces yo luego tengo que ir a verificar cada uno de los elementos y autorizar su vaciado. ¿Sí? Entonces, ningún elemento ya está establecido en los contratos, que es obligación del contratista solicitar que el supervisor revise, autorice cada vaciado, cada parte de la obra. Y establece también el tiempo. O sea, no puede venir el contratista a las 7 de la noche, vamos a hacer un caso exagerado porque lo he vivido. ¿Sabe qué? Tengo un vaciado a las 9. Necesito que por favor vaya y me revise. De 7 a 9 de la noche porque él iba a vaciar a las 9. Entonces, ahí hay dos caminos. De 7 a 9 de la noche. ¿Qué pasa si el contratista quiere echarme la culpa a mí como supervisor? Porque yo a esa hora me niego a ir a revisar, primero porque es de noche, y revisiones de noche es bastante complicado. Sí se vacía de noche, es cierto, se vacían losas, elementos que son de cuidado porque en el día o hay mucho viento o hay mucho sol, que sea, sí se vacía. Pero la revisión yo no lo haría a partir de las 7 de la noche. Lo haría hasta las 5 de la tarde, donde hay luz, donde yo puedo ver los detalles. Después de eso, no. ¿Qué establecen los contratos normalmente? ¿Qué le dicen? Que el contratista debe avisarle con suficiente tiempo, y en algunos establece 24 horas, 12 horas mínimo, para que el supervisor haga su trabajo. Entonces, por ejemplo, si a mí vienen y me dicen a las 7 de la noche, ¿sabe qué? Quiero que me revise porque a las 9 vacío. Yo puedo decirle, no, señor, tiene que tener tanto tiempo para revisión, no puedo hacerlo ahorita, ¿ya? Y listo. Eso pasaría. Imagínense que eso que les estoy contando lo hicimos verbal. Por decirle, a mí me dijeron a las 7 de la noche, yo no fui, porque obviamente ya no podía revisar. El señor supervisor, por lo tanto, no vació y va a decir que se atrasó por culpa del supervisor. Entonces, por eso es importante que sea por escrito. Si a ustedes el contratista viene y le dice, ¿sabe qué? Revisen a las 7 de la noche, y no le trae ninguna carta, no le trae nada. Entonces ustedes se van al libro de órdenes, dice el señor contratista, para
las solicitudes de revisión previos a los vaciados se debe ejecutar con tantas horas de antelación y durante el día para hacer una revisión eficiente. Entonces, con esa nota, ustedes evitan que el contratista les pida un día de retraso por culpa de la supervisión. Ahí tienen que tener muchísimo cuidado, porque ese día después se los va a pedir el contratista. Le va a decir, no, es que la supervisión no quiso venir a revisarme. Él no va a decir que les avisó a las 7 de la noche, él no va a decir que ya vaciaba y recién avisó. En algunos casos, incluso algunos contratistas son tan osados que incluso vacían. No hay autorización, no hay revisión, pero lo tienen el hormigón ahí, tienen los mixers y vacían. Realmente el supervisor tiene toda la potestad para rechazar ese trabajo. Con esos antecedentes tiene toda la potestad para rechazar. ¿Sí? Entonces, y no pagarlo. Porque usted no está seguro que vació, no autorizó vaciado, no revisó previamente. Si ustedes asumen una responsabilidad, si pasara algo, es responsabilidad netamente del supervisor. ¿Ya? Entonces, esos detalles son bastante importantes que los tomen en cuenta a la hora de supervisar la relación que tienen que tener, una relación cordial, pero firme, estricta con el contratista, para que no los ponga en aprietos de querer, de que manejen el tiempo de la supervisión. No es que seamos exquisitos como supervisores, pero honestamente, si a ustedes le piden por decirle, en el camino, que es peor todavía, en camino, que le hagan una revisión topográfica a partir de las 7 de la noche. ¿Quién ve, digamos? A ver, díganme, por más que haya iluminación, eso es pues milimétrico, entonces no se puede. Hay trabajos que por más que quiera usted hacerlo, para revisar la calidad, no los vaya a hacer de noche, hágalos antes. Usted puede autorizar trabajos nocturnos como supervisor, pero la revisión tiene que ser en el día, ¿ya? Tienen que mantener una comunicación transparente y profesional, resolviendo disputas de manera justa y asegurando que todos los involucrados respeten los acuerdos. A veces surgen problemas sociales, por decirle, si yo voy a construir un camino, y por más que algunos vecinos hubieran estado de acuerdo, de repente cuando se hizo la socialización, no fueron todos los vecinos, o de repente en el interín vendieron una propiedad y el vecino no se enteró de que al frente de su casa iba a pasar una carretera. Y eso puede producir conflictos sociales, ¿ya? Entonces ahí se tiene que llegar a una mediación de acuerdo. El que resuelve los problemas esta vez el supervisor y el fiscal por parte del contratante. Porque el contratante tiene que garantizar al contratista, al que construye la obra, que la obra no tiene problemas sociales ni conflictos. Está habilitada completamente para que el contratista entre a construir, ¿sí? Sin ningún problema. Pero si hubieran conflictos y esto vayan a perjudicar el avance, porque por decirle un dueño de propiedad dice no, y por aquí no pasan, y se enterca, incluso ya nos ha pasado, nos amenazan con machete, salen a corretear a los que están haciendo topografía y cosas así. Esos días de perjuicio, por ejemplo, son a favor del contratista, porque el contratante está en el proceso de liberación por causas que les digo así. Es posible que hayan vendido en ese interín que hicieron la socialización un terreno y ese nuevo no se enteró y puede ser problema. Esos no son días atribuibles al contratista, esos son netamente de la supervisión y la fiscalización. Entonces el contratista después hará su representación y dirá, bueno, estos días no pude construir porque el vecino de al lado me perjudicó, me correteó, lo que ustedes quieran, y va a solicitar días de atraso y evidentemente el contratante tendrá que concederse. ¿Ya? Ahora, dentro de las actividades antes del inicio de la obra, durante la ejecución de la obra y posteriores al terminar la obra. Siempre lo ideal en una construcción de obra es que la supervisión entre primero y salga después del proyecto. ¿Por qué? Porque al entrar primero va a revisar todo el proyecto, va a detectar que haya fallo o no, va a participar
final va a cerrar el proyecto. Eso es lo ideal. Por ejemplo, en la gobernación había una política un poco rara. Se licitaban los caminos, se contrataba al contratista, y una vez tenían el contrato con el contratista, recién podían ir a la asamblea, decirle, ya tengo contratista, ahora autorícenme supervisor. Y el supervisor normalmente entraba 3 meses después. Incluso ya le habían dado la orden de proceder al contratista. Eso llegó a ser un problema, y me tocó esa gestión, ¿ya? Donde, si bien la gobernación, en ese caso, es una sola entidad, a sus unidades técnicas, administrativas, legales, pero cada unidad es funcional y tiene responsabilidades. Entonces empezó a cuestionar a la parte técnica por qué la supervisión se contrataba después. Y ellos justificaban, porque mediante resolución del Consejo indica que mientras no esté el contratista no puedo contratar supervisión. Y siempre al inicio de la obra había un supervisor eh, temporal, interino, supervisión ahí, la supervisión interina. Y eso ya dejaba de ser legal, porque al final uno le daba la orden de proceder al contratista y después contrataban a otro. Entonces, por ejemplo, a mí me hacen contratos, y se los voy a mostrar más adelante, mi contrato con la gobernación está exclusivamente para ese proyecto, pero por lo menos en el 2021-2022 yo he hecho 4 supervisiones para la gobernación. En una de ellas, en una gestión 2021-2022, yo di 4 órdenes de proceder a diferentes proyectos. Entonces eso después, gracias a Dios, hasta ahorita no he tenido problemas, ¿sí? No me han llamado de Contraloría, ni de auditoría, ni nada. Pero eso no es, digo, no es legal, administrativamente está incorrecto, ¿ya? Así que lo ideal acá, como les digo, es que entre la supervisión antes, que revise el proyecto, que después contraten al contratista y que la supervisión cierre el proyecto, ¿ya? Pero en algunas instituciones, les vuelvo a decir, se da esta situación, que la supervisión entra cuando ya está el contratista, cuando ya le dieron la orden de proceder, entonces tiene que hacer ya sobre la marcha su informe, igual no se salva, por más que haya sido contratado, estando la obra en ejecución, igual él tiene que cumplir esta primera parte. Igual no se olviden, por más que ustedes entren y ya el contratista tenga avanzado, es su obligación de hacer un informe inicial, un reconocimiento del área, porque cuando yo entro a un proyecto construido, ya hay ítem construido, y yo no sé cómo lo construyeron, yo estoy asumiendo la responsabilidad de eso, porque seguramente el que estaba antes que yo fue a verificar. Yo eso no tengo certeza. Por lo tanto, es mi obligación ir a hacer un inventario de cómo estoy recibiendo la obra, ¿sí? Por si más adelante surge un problema, uno puede, está bien, yo asumí esa responsabilidad, pero yo entré y ya estaba. Entonces, esta pequeña responsabilidad es de otra persona, que tienen ahí su nombre, ¿ya? No se trata de echar culpa, pero no se olviden que esto se trata de tener los respaldos suficientes para, por si ocurre un problema, ustedes tengan cómo defenderse, ¿ya? Entonces, las actividades al inicio de la obra son reconocimiento del área del proyecto, ir a ver en qué estado está realmente el proyecto, revisión de todo el expediente técnico, especificaciones, documentos base de contratación, cómputos métricos, el informe con técnico, hidrológico, hidráulico, todo lo que concierne a la obra, ¿ya? Y en base a eso, hace su primer informe inicial con recomendaciones para subsanar con deficiencias, con omisiones o con algo adicional que tenga que ser, tener esa obra. Eso es fundamental, ¿ya? Luego, durante la obra, esto es en forma general, vamos a ir desarrollando cada uno de estos términos. Tenemos, durante la obra, ya hizo su informe inicial, entonces a partir de la obra, él se dedica a hacer un control técnico,
un control del contrato, un control económico-financiero, control de las medidas de seguridad, control de avance de obra, de calidad, de tiempo, de costo. Y en base a todo eso, hay aquí una partecita que dice informe. Informes mensuales, informes de acuerdo a lo que le pide el fiscal. Hay informes excepcionales, extraordinarios, semestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, como lo establezca su contrato. ¿Ya? Y posterior al término de la obra, si es el caso de hacer pruebas para ver que la obra esté en óptimas condiciones, su función es revisar eso, participar en la recepción de la obra, tanto provisional como definitiva, la liquidación de la obra y la revisión de la liquidación y el informe final de obra. Este es un informe de 100 hojas donde tienen que poner absolutamente todo lo que pasó, ensayo por ensayo que hizo, control de lo que hizo, todo, no es un resumen de esos 20 informes, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para que descansemos unos 10 minutitos, tome un poquito de agua y sigamos. ¿No tienen ninguna? Bueno, me alegro. Eso me hace entender de que están captando todas las actividades que son importantes para la supervisión. Entonces dejaremos la clase 10 minutitos, por favor. A las y 45, ¿no, Yanira? Sí, dígame. A las y 45 volvemos, ¿no? O y 50. No, y 45, porque mi reloj aquí tengo 8:32. O Ah, sea, ya. 15 minutos, 8:45. ¿Ya? Ya, gracias. 8:45. Ya. En 15 minutos.
volvemos a la clase. Estaba pasando a leer los archivos y quiero que por favor tomen cuenta de lo que les estoy pasando para que puedan revisarlo, tratar de aprovechar la clase que tengamos en forma potencial. Si tienen alguna inquietud sobre los archivos que les estoy pasando, voy a mostrar la primera carpeta de que se trata en un computador. Ya tengo, se lo he compartido en contenido para que pueda entrar en uno solo. Aquí hay una carpeta que se llama construcción y está el código de urbanismo, los tres tomos, ¿ya? En PDF los aprobados. Desde este momento, la verdad que no sé si es que hay alguna modificación, adenda, hasta donde yo sabía, ¿no? Pero bueno, estos eran los aprobados, pero a veces hacen adendas que es bueno revisarlos, ¿ya? Entonces aquí van a encontrar todo lo que es el código de urbanismo del municipio de Santa Cruz, con todas las normas para las construcciones urbanas. Está en tres tomos, así que bueno que lo revisen. También acá hay lo que se llama la guía boliviana de construcción. Si revisan un poco y comparan con el código, hay muchas cosas que son similares, no son iguales, ¿ya? Pero estamos estableciendo, si ustedes miran este nombre, esto dice guía boliviana. Guía. Yo con esto puedo, si hay algo que no está claro, puedo cerrarme la guía y decir lo puedo hacer de esta manera. Por ejemplo, hay esta división. Estas guías normalmente lo utilizan las alcaldías que no tienen un código definido, aprobado por el Consejo. Esta clasificación, si ustedes revisan el código de urbanismo, aquí clasifica las construcciones y tiene ciertas diferencias de cuántos metros cuadrados, de qué debe tener, pero la idea es similar, o sea, clasificar por tipo de superficie, por funcionalidad, qué es lo que debe presentar, qué tipo de proyectos se deben presentar, y quiénes son los responsables de la obra. Por ejemplo, fíjense, aquí una vivienda igual o menor a 60 metros cuadrados, tiene un técnico, pues, ser responsable un técnico superior en construcción civil, pero si ya es 300 metros cuadrados o hasta 300, ya le exigen un arquitecto, un ingeniero, según su especialidad, un licenciado en construcción civil, y así va subiendo, ¿no? Si ustedes las revisan con el código, que pueden hacer su comparación, tiene pequeñas diferencias de altura y eso. Entonces, esto es un código resumido para las alcaldías que no tienen un código de mismo definido. Es una guía de edificios, ¿sí? Pero si ustedes quieren apegarse a construcciones en Santa Cruz, pues se van al código de definido. Luego de lo que les he compartido, por ejemplo, precios unitarios, de tantos precios unitarios que les he compartido, en esto, no sé si es el mismo, pero hay un detalle de precios unitarios que ustedes pueden revisar, donde estos son rendimientos. Este es del pavimento. Esta primera hoja es la misma que está en la diapositiva, y aquí está el saldo de precios unitarios, ¿ya? Entonces aquí pueden ver por cantidades, los rendimientos. Estos precios son del año pasado. Como les decía, yo aquí ya el cemento lo tengo más caro y el cuero también. Todo ha subido, ¿ya? Así que en este año, en estas licitaciones, sobre todo fin de año, cuando las cosas empezaron a subir, para estos ítems donde yo utilizo mayor cantidad de equipos, por ejemplo acá, en esta ocupación, quiero que me presten atención. Yo acá,
por ejemplo, mi material era material de su base. Entonces yo aquí tenía equipo moto, excavadoras, rodillas. Y este precio incluía el combustible, el mantenimiento, todo lo que yo voy a ocupar para este nivelador de cada suboperador. ¿Cuánto diésel para esta cantidad? 0.020 horas. Normalmente una motoniveladora gasta 25 litros hora. Entonces yo necesito 0.5 litros de diésel para hacer un metro cúbico de aceite, pero necesito eso de la motoniveladora. Por 25. El laboratorio de suelo no consume, una excavadora está en los 30 litros, rendimiento, un rodillo liso está en 15, y una pala cargadora está en 20, una bolseta está en 10 litros de hora o 12, un sistema también está en 10. Esos son mis rendimientos de 10 por hora. Entonces, si yo lo sumo, este equipo me va a gastar por cada metro cúbico que yo haga 3.32 litros. Entonces, como el diésel ahorita es un tema muy excelente, porque usted lo puede discretizar como le sea conveniente, el material aquí, el diésel. Esta parte de la subbase, otro ítem, para esta fila, acá, este diésel, el diésel está en litros. Evidentemente el consumo se calcula en 3.32 litros por cada metro cúbico. Ahorita el diésel cuesta 3.32. Entonces, se suma y obviamente mi precio unitario aparentemente va a subir, pero no debería, porque estos precios están con diésel. Entonces yo todo esto que le subí le tengo que descontar acá y el precio debería mantener. Pero durante la ejecución de la obra, el gobierno lanza un decreto de que el diésel por decreto sube a 5, belleza, va a subir a 5 y yo voy a poder ajustar mi precio unitario, pero si yo no lo tengo así discretizado, me va a ser más complicado, hasta para la supervisión le va a ser complicado calcular, va a tener que demostrar estos rendimientos, pero si yo como contratista hago este tipo de cosas y lo tengo así, entonces yo aquí ya tengo mis cantidades establecidas y mis precios. Si el gobierno lo sube a 5, yo hago mi contrato modificatorio, lo que tenga que hacer, y básicamente esto lo subo a 5 un mes más fácil. Entonces, si tienen hormigón armado, pongan bien discretizados los kilos para el precio ese si sube por el precio. Pero también la norma indica de que si hay un decreto que permita el reajuste, entonces evidentemente ahí pueden hacer un reajuste. Ahora, si informalmente, como está sucediendo el cemento, el acero, Es el verdadero, pues. Es una iglesia. entonces no se puede hacer nada. Mariquita. No es mariquita, no es mariquita ese movimiento, es solo de travieso, es como el baile. A ver. Por favor, María Miranda Padilla, si puede apagar su micrófono. Ya, te agradezco mucho. Tengan cuidado, por favor.
volvemos a esto. Y esto se los doy como consejo para los que están en la parte del contratista, ¿ya? Como esto es un curso aparte de licitación, de elaboración de presupuesto, evidentemente esto es algo que se me ha ocurrido recién para salvaguardar el tema de materiales que están subiendo y que pueden ser susceptibles y que el gobierno sabemos que en algún momento lo va a tener que subir oficialmente, ¿no? Ahorita está subvencionado y su precio es 3.72, igual que el dólar, oficialmente 6.96. Pero si yo hago este tipo de detalles, me es más posible ajustarlo de mejor manera, ¿ya? Entonces es otro archivo que les he compartido. Después, ¿qué más tienen ahí en la carpeta? Construcción. Está este contrato Paja Norte. Este es de una empresa con el gobierno municipal y este es el tipo de contratos administrativos que uno firma cuando va a ejecutar una obra. Y es lo que les decía. Si se fijan, está identificado el contratante, la empresa, cuáles son los antecedentes del contrato, las licitaciones, de qué se trata el contrato, qué es lo que va a ejecutar. Y aquí, fíjense, está estableciendo el objeto del contrato. Si bien la obra se llama Construcción Camino Paja Norte 2 kilómetros, ya aquí lo aclaran, la construcción de 2 kilómetros de tratamiento superficial doble, ¿ya? Y le dicen dónde está ubicado y de dónde a dónde, para que no haya ninguna confusión, ¿sí? El plazo de ejecución, 210 días, ¿a partir de cuándo? Normalmente de la orden de proceder, ¿ya? Y aquí está claramente establecido. Orden de proceder expedida por el supervisor, no por el fiscal, o sea que tiene que haber un supervisor para que emita esa orden, ¿ya? Y evidentemente la entidad le ha tenido que decir al supervisor, emita la orden de proceder, y luego lo tienen que colocar en el libro de órdenes, que ya les voy a mostrar cuál es este documento. Establece el plazo de movilización, el monto del contrato, ¿sí? De dónde sale el monto del contrato, si hay anticipo, hasta cuánto puede pedir el contratista y qué tiene que presentar para solicitar eso. El tema del anticipo es un tema opcional, ¿ya? No es obligatorio que el contratista pida anticipo, pero evidentemente es un gran alivio económico si usted lo pide, ¿no? Pero ahí es donde viene el supervisor y tiene que verificar que el anticipo se utilice en cosas de la obra y que el dueño del contratista no se compre un último modelo y se gaste pues el anticipo y no tenga para la obra, ¿no? Luego están las garantías. Y ¿qué más? El domicilio legal, los documentos que conforman este contrato. Fíjense acá, documento base de contratación, especificaciones técnicas, parte integral del contrato, propuestas adjudicadas, resolución, proyecto de diseño final, bueno, y otros documentos. Garantía, el idioma, los derechos del contratista, que se los he puesto ahí en resumen en la presentación. ¿Cómo puedo yo pedir ampliación de plazo? O sea, ¿cuándo puedo pedir ampliación de plazo? ¿Sí? ¿Cómo debo pedir esa ampliación de plazo? Y fíjense que hay un detallecito que cuando hablamos del tema del vaciado, aquí nos puede encargar, dice, la entidad no permite el acceso a alguna de las partes de la obra una vez se emita la orden de proceder, porque a partir de que le emiten la orden de proceder corre el plazo. Aquí dice, el supervisor no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la obra. Ahí calza lo que les decía del hormigón. Si el supervisor no autoriza un vaciado verbalmente y el contratista se ve afectado, entonces ahí no va a poder pedir oficialmente el contratista nada. Pero si lo hizo por escrito y cumplió todos los pasos que se debe cumplir y aún así el supervisor no autorizó el vaciado, le pidió 48 horas antes que verifique, le volvió a reiterar que verifique y el supervisor no hizo caso, por último no autorizó, no fue a la obra, ahí le puede pedir el contratista esos días. ¿Qué implica? Que en una revisión de auditoría o contraloría, esos días en multa se los puede encargar al supervisor. O sea, cuando es negligencia del supervisor, evidentemente
la entidad no se va a hacer cargo de un día gratis, nada es gratis en esta vida. Entonces, fue llamada de atención o algún tipo de penalidad administrativa, ¿ya? Entonces, aquí establece el contrato, tiene que establecerle cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus eventos compensables cuando así lo requiere. Cumplimiento de leyes laborales y sociales. Aquí no las nombra, pero le dice que usted debe cumplir estas leyes laborales y sociales. Y tema de impuestos. Por lo tanto, el contratista no puede decir, no, yo no sé de impuestos, no soy administrador. No, usted está firmando un contrato cuando usted va a cumplir los impuestos. Ya pues verá de contratar un contador, verá de hacer cursos, lo que usted quiera, pero no puede decir que porque es ingeniero no conoce el impuesto. Usted está firmando un contrato sobre cumplimiento de leyes laborales, sociales y impuestos. ¿Qué es lo que le decía? Reajuste de precios. Todos los contratos están así. No procederá ningún reajuste de precios. Pero como les digo, las normas básicas de contratación, la MD 181, indica que si el gobierno lanza un decreto, incluso si usted está preparando la oferta, presentó su oferta y en ese proceso hubo un decreto, entonces se puede modificar el precio, ¿ya? Pero solamente con decretos, leyes o algo oficial de su contrato. Acá, de entrada, en este contrato no se prevé la subcontratación. ¿Por qué, digamos? Porque yo no declaré cuando hice mi oferta que iba a subcontratar. Y uno puede subcontratar oficialmente hasta un 25%. Y de eso se encarga el supervisor de verificar. ¿Por qué? Porque hay empresas que agarran la obra, no tienen maquinaria, no tienen personal, todos lo subcontratan, todo. O sea, todas otras empresas trabajan para esa empresa principal. Y eso se quiere evitar. Entonces le dicen, oficialmente usted puede hacer el 25%. ¿Sí? Entonces la empresa tendrá que cuidarse de ver cómo lo pone a su contratista y el supervisor tendrá que darse cuenta de que el subcontrato no sobrepase el 25%. No puede transferir el contrato, pero por ejemplo, si todo lo subcontrató en la obra, eso es una transferencia directa, pero no lo puede el contrato. Por lo tanto, sigue bajo el nombre de la empresa principal. Cuando es causa mayor o caso fortuito, también lo especifica. Estas son las causas para pedir ampliación de plazo. ¿Cómo se debe terminar el contrato? Por cumplimiento normal o por resolución de contrato. Si alguna de las partes incumple, o sea, evidentemente, como un matrimonio, ¿no? Yo tengo derecho a divorciarme. Si no me parece algo, si tengo diferencias irreconciliables. Lo mismo pasa en esto es un contrato. Y si usted no está de acuerdo conforme, evidentemente puede terminar el contrato, pero hay unos pasos para terminar el contrato. Tampoco es unilateral. Tampoco que yo digo, no, ahora yo no quiero seguir la obra. No, hay pasos para cumplir. Y le dicen qué causas a usted le permiten como contratista pedir la terminación del contrato y también al contratante. Porque si la empresa no cumple, si la empresa no está haciendo mal la obra, el contratante puede pedir la resolución del contrato, ¿no? Entonces, si ustedes revisan un contrato de esto, se van a dar cuenta que hay que leer todas las cláusulas. Y son 18 páginas. Entonces, tienen para divertirse. Esto es del 2020. ¿Sí? ¿Qué más hay en lo que les he compartido? Este es un contrato modificatorio hecho por la empresa solicitando modificaciones a una obra en específico, ¿ya? Porque la empresa debe generar los ítems que él está. O sea, a ver, el supervisor puede detectar que hay cosas que faltan, pero ya les digo, si el contratista no le afecta y no quiere reclamar contrato modificatorio, pues no lo hace. El supervisor no hace eso de oficio, salvo que sea algo que realmente perjudique el normal avance de la obra. ¿Sí? Si hay un ítem que está totalmente en contra de lo que se requiere en obra, por más que el contratista no lo pida, es obligación del supervisor. Pero normalmente son los contratistas los que solicitan que se modifique alguna parte de la obra. El supervisor analiza, informa,
pide más informes, y recién ahí pasa su informe al fiscal y ya, mediante la aprobación se notifica. Entonces, esto, ¿ya? Esta es la empresa que yo tengo, como contratista. Entonces, yo hice mi solicitud de contrato modificatorio, todas las partes que quería modificar, volúmenes, quería crear ítems, quería ajustar el precio. Pues están aquí, por eso se los puse. De un camino hecho en Project, con todas sus características, que los cronogramas están, cómo se van las actividades, que tiene puente, que tiene bastante el cronograma, y otro de solamente de un puente, que son actividades más cortas. Y por último, bueno, la guía volviendo, ya se las pasé, una planilla 2. Ahora, esto normalmente es de esta planilla es del mismo contrato que les he pasado. Las entidades públicas manejan su formato, pero básicamente una planilla tiene lo que es el contrato original, cantidades, precio, valor. Aquí vienen los volúmenes de avance anterior, actual, acumulado, los importes anterior, actual, acumulado, y el porcentaje de avance. Algunos acá le ponen saldo o porcentaje diario. Por eso le digo, eso ya cada entidad le puede proporcionar un formato o ustedes, y estos eran 75 ítems, ¿ya? Y esta era una planilla, la planilla 2 de avance. Viene un resumen del certificado, que es así: cuánto cuesta el contrato, cuánto cuesta los anticipos, cuánto habíamos avanzado en la planilla anterior, en la actual, cuánto íbamos, ¿ya? Y acá hay una serie de ítems, lo más detallado posible, de cómo se midió el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Evidentemente para esto hay planes, esto acompaña planes. Pero ¿saben qué pasa? Yo opto, cuando estoy contratista y cuando me toca supervisión, trato también de pedirlo, este tipo de detalles que me permiten ver rápidamente de dónde saqué los números. Porque créanme, la memoria es sumamente fácil, ¿sí? Y yo me acuerdo en una hora que estaba supervisando, yo lo hice el cálculo. En algún archivo, créanme que terminó la obra y nunca descubrimos cómo se hizo ese cómputo. Yo me acuerdo haberlo hecho, pero seguramente no lo grabé, y le digo, la memoria está. Entonces, cuando hagan cómputos métricos, hay planos AutoCAD, evidentemente sale, incluso salen las áreas directas, pero siempre háganse esquemas para mostrar de dónde salió, cómo salió, qué fue lo que hicieron, para que no haya. Aquí, por ejemplo, le puse este del área 1, entonces no hay duda de dónde salieron los ítems. Y esto para cualquier revisión es más esquemático. Entonces les he puesto las excavaciones, qué orden van los zapatos y todo. Eso lo tienen ahí, pero como les digo, los formatos los maneja cada institución. Y luego tienen un presupuesto que es el que también tienen en la diapositiva y que acompaña a los precios unitarios, que es este de 18.000. Esto lo tendrían completo. Nos vamos a la carpeta de supervisión. ¿Y qué van a encontrar acá? Van a encontrar, así como tienen una guía del edificio, tienen aquí también una guía de supervisión. Y muchos de los contratos están basados en este. Aquí también el diagrama. Aquí le dice qué es lo que tiene que hacer la supervisión, cómo se manejan las altas, provisional, definitiva, las causas de cambió, esto es netamente supervisión, ¿ya? Pero esto también lo encuentran, son tareas al inicio, tareas durante, tareas previas al término, actividades generales. Entonces esta es una guía bastante interesante que está hecha por bastantes años y que ustedes esas actividades ya
Esta es una guía general, pero cuando ustedes tienen un contrato, ahí están establecidas sus actividades específicas. Yo aquí les grabé un contrato, esto lo pueden encontrar en el SICODE, si buscan cualquier obra, están los contratos de suscripción, de construcción, de público, ¿ya? Y aquí era ya no como empresa, sino yo como consultor para la obra de derecho comparado, y todo lo que presenté, los antecedentes, este es mi contrato con la gobernación. El otro era el contrato de la empresa con la gobernación. Entonces, tienen diferencias, evidentemente, porque son entidades diferentes. Establece cuántos días, y todo eso se puede grabar. Acá también hay un contrato modificatorio, también de esa misma manera, pero ya el documento en sí. ¿Por qué? Porque el contrato modificatorio establece que debe haber un informe, debe haber unas aprobaciones, y por eso se llama modificatorio. Usted tiene un contrato principal, que lo tienen en la carpeta de contrato, y cuando modifican alguna cláusula, ¿ya? Entonces, donde indica acá, vamos a volver a abrir. Aquí estamos de la suscripción, el contrato modificatorio. Las partes se mantienen, son, los antecedentes se mantienen, y acá establece de qué se trata el contrato modificatorio. El anterior, que es el 12, que se basa en los informes del contrato modificatorio, y dice qué cláusulas modifica. También es firmado por las mismas partes que firmaban el principal. ¿Qué más tienen acá? Por ejemplo, aquí hay una llamada de atención que hice en su momento a una empresa, y esto es como guía, ¿sí? Donde les muestro que uno como supervisor tiene la potestad de hacer las llamadas de atención que considere necesarias, ¿sí? Basadas en qué es importante acá. Que usted diga por qué les llama la atención y además qué cláusulas está incumpliendo. Esto es básico. Porque si ustedes quieren llamarle a la atención porque les llama el contratista sin justificar legalmente, no sirve de nada, ¿ya? Entonces tienen que basarse en el contrato. Si incumple alguna cláusula del contrato, entonces evidentemente le hacen una marca. Luego, tengo un modelo de solicitud de recepción provisional, cuando se va a acabar la obra, ¿sí? Yo como supervisor le digo al fiscal que ya está el estado actual para solicitar la de definitivo, una disculpa del título español. Ah, no, está bien, recepción provisional y definitiva. Y aquí hay unos modelos de actas ya, que eso lo vamos a ver. Esta es provisional, acta definitiva, lo mismo. Les he puesto un informe final de una obra pasada. Estos son documentos, sí, pero bueno, se los comparto para que tengan una guía. Yo les decía un informe final, aquí tiene 91 hojas, y eso que no se está con todas las fotos, ¿no? Los ensayos, por ejemplo, aquí no están. Aquí no grabó la foto. Pero bueno, aquí están. O sea, todo lo que yo hice en la obra, yo tengo que detallar acá ítem por ítem, los controles que hice, todo. Entonces, es un informe final. Ya les voy a conseguir, que ahorita no tuve tiempo, de un informe inicial para que vean la diferencia. Pero todo ese material les estoy compartiendo para que tengan una guía de, de algunas cosas que vamos a hablar en el interior. ¿Ya? Entonces, vamos. Creo que tengo un informe inicial que voy a buscar. Informe.
Voy a grabar en PDF con el documento de instrucciones y se los voy a compartir, porque lo vamos a ver ahorita de qué se trata. En este informe inicial que se los voy a compartir ahorita, el contrato que lo tienen también en la carpeta, ¿ya? Uno tiene que establecer las generalidades, cómo fue contratada la empresa, cómo fue contratada mi persona, quién es el fiscal, ¿no? Hago una descripción del proyecto, dónde está ubicado, todo el detalle de qué se trata el proyecto, cuáles son las actividades principales, qué es lo que pretendo, cuánto cuesta, este es el monto de la contratista, la situación actual, qué tamaño tiene, qué horas de antes, lo más detallado posible. Datos técnicos del proyecto, la ingeniería, los datos contractuales. Y aquí hay un detalle, es lo que les decía. La gobernación venía implicando esto. No sé si ahorita, pero fíjense, a este señor contratista le dieron la orden de proceder el 19 de mayo. Pero yo recién entré el 14 de junio, un mes casi después. En este interín, este fue el otro supervisor. Él se ha hecho cargo un mes de lo que ha pasado, pero nunca firmó una planilla, porque recién cuando yo entré, el contratista, al 19, bueno, le hicimos al 30 de junio la primera planilla. Entonces, esto de acá, este periodo que ya había concluido, lo absorbo yo, él no firma nada, pero yo dejo constancia de que yo recibí, ¿ya? Acá empiezo, y esto es lo importante que tengan en el informe inicial. Revisión de la propuesta técnica del contratista, ¿sí? ¿Qué ofertó? ¿Cuántos días? Plan de calidad, ¿cuántos días debía presentar? ¿Lo cumplió? ¿No lo cumplió? Hay servicios que están establecidos en el pliego para su proceso de fiscalización, lo cumplió o no lo cumplió. Y el presupuesto. Aquí siempre hay un presupuesto, unos volúmenes de licitación y tengo que ver si se han adjudicado con esos mismos volúmenes. Tengo que demostrar y otros demostrar. No sirve con que yo diga así en los mismos, tengo que mostrarlo en el cuadro. Y aquí vengo a hacer la inspección de las condiciones existentes. Entre esta progresiva y esta progresiva, ya se había hecho esta actividad, tenían de escape, de qué lado, ya tenían de escape en el banco, ya habían hecho suelo de inducción, y también hago una inducción de las alcantarillas que debían construirse. Reviso si el personal técnico que dijeron ellos que iban a poner está en obra, ¿sí? Por eso dice aquí verificación en obra. En caso de que este señor lo hubieran cambiado, cuando yo voy a hago la impresión de realidad y otro, yo tengo la obligación de hacer una solicitud al contratista, de saber si va a mantener a su residente, si lo va a cambiar, y si lo va a cambiar, pues yo tengo que aplicarle un monto del 0.0%. Y si están cambiando nadie, pero si hubieran cambiado alguno de estos personal clave, al contratista hubiera costado 7.000 bolivianos cambiar, porque eso está establecido en el contrato, y lo van a revisar en el contrato de construcción y hay cambios, hay multas que cambian. Y esa es la manera de calcularlo, por eso lo calculo. Pero no tiene multa porque evidentemente aquí no tiene ocupación. Luego, veo que no se haya hecho ninguna hora de trabajo de comisión de contrato, reviso las especificaciones técnicas y todas coinciden con su unidad de trabajo, de medición, reviso las garantías. Si fuera la obra de cero, entonces ya yo no reviso lo que están ejecutando, sino hago mi informe sobre las instituciones, sobre los cómputos, pero no esto, porque como dentro de un mes después ya hago sobre lo que han ejecutado.
Pero si no, tuviera que ser, por ejemplo, una garantía de la revisada, el personal que lo va a mantener así, pero esta planillita de acá no debería existir con este sentido. No debería haber actividad, todo lo demás debería estar. Voy al cronograma financiero que presentó. Este aquí hemos detallado la inspección de condiciones existentes. Si yo hubiera entrado para dar la orden de proceder, acá sí que no quisiera estudiar con recursos que estamos trabajando. Entonces aquí veo que anoto todo lo que veo en la obra. ¿Tienen dotación de equipo de protección personal? Sí. No hay buena limpieza y hay insuficiente señalización. Hago mi recomendación. Lo mismo para los otros ítems. Donde lo que revisé en base al contrato de certificaciones es lo adecuado, los controles de calidad son adecuados. Es importante que los laboratorios pidan la certificación. Por experiencia, para los caminos, los equipos que se mueven, hay experiencia para las roturas que se descalibran en el nivel. Lo importante es que la calibración la hagan ahí en la obra para que garanticen que los instrumentales sean las lecturas adecuadas. Revisión de las especificaciones técnicas, la movilización. Y acá tengo recomendaciones ya de la